Los Miserables fue escrita por Victor Hugo, un poeta, dramaturgo, novelista y precursor del romanticismo francés, publicada en 1862. Victor Marie Hugo nació el 26 de febrero de 1802 en Besançon, en la época del alzamiento napoleónico que permitió la independencia de varias colonias españolas. A pesar de su educación, Hugo tuvo una mentalidad reformista, y esta estaba en contra del enriquecimiento burgués, por lo que fue crítico con el imperio como con la república. En 1817 recibió un premio de la Academia Francesa por un poema. Sin embargo, fue hasta 1822 que se introdujo al mundo literario, con su primera obra poética, Odas y poesías diversas. Ese mismo año contrajo matrimonio con Adèle Foucher, con quien tuvo 5 hijos. Victor Hugo descubre que su esposa lo engaña con el escritor y crítico Sainte-Beuve, sumado a la muerte de su hija Leopoldine. El 4 de septiembre de 1843 lo sumerge en una gran crisis. En 1845, el rey Luis Felipe lo nombró par de Francia. En las elecciones de 1848, mostró su apoyo por la candidatura de Napoleón III. Sin embargo, debido a su discurso sobre la miseria, la ley Fallux y los asuntos de Roma, rompió su unión con el Partido Conservador, mostrando así una resistencia al régimen militar que estaba a punto de llegar. El 17 de junio de 1851, Victor Hugo exhibió las ambiciones dictatoriales de Napoleón III, y el 2 de diciembre de 1851 comienza el golpe de Estado, por lo que se exilia voluntariamente en Bruselas. Napoleón III, después de haber restaurado el Segundo Imperio, autoriza el exilio de Victor Hugo, por lo que no puede regresar a Francia, ya que desde tiempos inmemorables los escritores rebeldes suelen mover masas en contra de la dictadura, que ya había ocurrido en la Revolución Francesa de 1789. Pero la crisis económica y la desesperación social influyó a tomar este antiguo orden político. En 1852, Hugo decide publicar su escrito Napoleón el Pequeño, convirtiéndose en el mayor enemigo de Napoleón III. En 1859, Napoleón III permite que pueda volver a Francia, sin embargo lo rechaza. Finalmente, en 1862, publica una de sus obras más conocidas, Los Miserables, que busca hacer una crítica de las posiciones sociales y económica de Francia en el siglo XXI, hablando de temas crudos pero reales que estaban sucediendo, como la injusticia social y el gran abismo que separaba a la clase humilde de la aristocracia. Desde siempre se inclinaba a favor de los más desfavorecidos, metiendo ideas poderosas como la rectitud, moralidad y dignidad que en ese momento se habían comenzado a perder debido a la crisis. Tras la caída de Napoleón III en 1870, Victor Hugo regresó a Francia, donde fue aclamado públicamente y fue nombrado senador debido al gran valor de crítica, la monarquía de Napoleón III y memorizar las ideas liberales puras, que en ese momento se estaban extinguiendo. Victor Hugo falleció en París el 22 de mayo de 1885, a los 83 años, por lo que llegó a ver el nacimiento del arte y la fotografía, que fueron muy influyentes para el nuevo siglo. Los Miserables se contextualiza en Francia, durante la monarquía absolutista. La historia comienza en 1815, cuando Monseñor Myriel es convertido en obispo a pesar de ser una persona de clase alta. Era generoso. Tras 19 años en la cárcel de Jean Valjean, conoce a Myriel, quien fue el único que le permitió quedarse con él, ya que las otras personas lo rechazaban al mostrar que era un ex convicto. Durante la noche, Valjean le robó unos cubiertos de plata, pero cuando los policías lo detienen y lo llevan con Myriel, este menciona que es un regalo, demostrando su bondad, algo que allí lo hizo reflexionar, por lo que decidió cambiar su nombre a Madeleine. Tiempo después se convirtió en dueño de una fábrica en la cual trabajó Fantine. Esta era una chica de 15 años que tenía una hija, pero el progenitor de su hija las abandonó. Viendo que no tiene los recursos necesarios para darle una vida digna a la niña, decidió dejarla con la familia Thénardier, que se haría cargo de sus cuidados a cambio de dinero, por lo que Fantine se encontró trabajando en la fábrica de Valjean, pero al enterarse que tuvo una hija, la despidió de la fábrica. Debido a esta opción, Fantine tuvo que prostituirse para conseguir dinero y enviarlo a los Thénardier. Fantine había quedado muy mal por su trabajo de prostituta, por lo que un día se enojó con un cliente y lo comenzó a amenazar. El comisario Javert, al ver estas acciones, decidió arrestarla, pero Fantine tuvo la suerte de que en ese momento pasó Madeleine, ya que él, al ver que ella iba a ser arrestada, decidió apoyarla. Sin embargo, Javert reconoce a Madeleine como Valjean, por lo que lo arresta. Valjean le pide que lo deje salir unos días para buscar a la hija de Fantine,
Cosette, pero no se lo permitió. Al no poder encontrar a su hija, Fantine murió. Durante el periodo que estuvo en prisión, Valjean trabajó en un barco. Un día un marinero resbaló y quedó colgado. Jean corrió a salvarlo, pero después de lograrlo, él resbaló, lo cual le dio la oportunidad de fingir su propia muerte. Después de eso, va a buscar a Cosette y se las quita a las Thénardier. Valjean lleva a Cosette a París, donde termina trabajando de jardinero en un convento, mientras que Cosette fue a la escuela del mismo. Es de mencionar que esta novela son dos historias entrelazadas. Esta segunda historia comienza con Monsieur Gillenormand. Esta es una persona de clase alta que tuvo dos hijas, la mayor que todavía continuó con su vida y la menor, la cual murió, pero le dejó un hijo llamado Marius. El padre de Marius era una comandante de las fuerzas militares napoleónicas y por ende Gillenormand le dijo que no intente ver a su hijo, Marius. Crece creyendo que su papá lo abandonó, hasta que un día su abuelo le comenta que su padre está enfermo. Entonces Marius decidió ir a verlo, aunque llegó minutos después de su muerte. En la mesa ve un sobre que escribió su padre hacia él. Al leerlo quedó confundido, ya que decía que iba a la iglesia todas las semanas para poder verlo. Al igual que comenta que busque a Monsieur Thénardier. Gracias a esto, Marius empatiza con los ideales de Napoleón, lo que es mal visto por su abuelo y lo expulsa de su casa. Marius encontró a Cosette en un banco con Valjean. Él se enamoró a primera vista, por lo que todos los días iba a verla. Valjean, al notarlo, decidió mudarse del lugar. Sin embargo, Marius logró encontrar dónde vivía Cosette y la comenzó a visitar a escondidas. Estuvieron tan enamorados que Marius le pidió matrimonio a Cosette, pero Valjean se adelanta y comenta que se irán a Inglaterra, por lo que Marius, por primera ocasión desde su pelea, le pide el favor de aceptar su matrimonio a su abuelo para que se quede con Valjean y Cosette, pero después de una pelea, el abuelo le dijo que no. Al regresar a la casa de Cosette y no verla, se entristeció y decidió participar en las revueltas con los amigos del ABC. Era 1832 y París estaba azotada por una epidemia de cólera. Se sabía que en cualquier momento podía comenzar una revolución, por lo que la corona decidió prepararse con militares en las calles, por lo que no tardó mucho en levantarse las barricadas. La primera barricada fue de los amigos del ABC. Con Marius pasan algunas cosas y se dan cuenta que tienen a Javert en su barricada, por lo que deciden tomarlo como prisionero. Marius estaba triste y decidió salir de la barricada con dos armas, tomándolo como una forma de morir, pero fue salvado por Éponine. Al igual que ella, llevaba una carta de Cosette que decía su ubicación, por lo que este hizo una carta diciendo que moriría en las barricadas revolucionarias. Esta carta fue entregada por un niño de la revolución, pero antes de que llegue a manos de Cosette, fue arrebatado por Valjean, y esta, al leer la carta, cambió la forma de ver a Marius, decidiendo ir a apoyarlo en las barricadas. Ya estando ahí, se decidió eliminar a Javert, por lo que Valjean se ofreció a disparar. Y al leer la carta, cambió la forma de ver a Marius, decidiendo ir a apoyarlo en las barricadas. Ya estando ahí, se decidió eliminar a Javert, por lo que Valjean se ofreció a disparar. Aunque en verdad no lo hizo, le perdonó la vida y le comentó su nombre verdadero. Javert quedó muy confundido, ya que no sabía. Valjean seguía siendo una persona terrible, por lo que decidió hacer una carta hacia los oficiales y después se suicidó al tirarse de un puente. Tiempo después, Marius y Cosette se casaron. Valjean le habló de su pasado a Marius, sin embargo no le cree y decide que Valjean se aleje de Cosette Thénardier. Le reveló a Marius que Valjean no había asesinado a Javert. Al saberlo, Marius y Cosette fueron a la casa de los Valjean. Al verlos, abrazó a Cosette antes de morir. A los miserables se les puede acusar de muchas cosas, pero ser aburrido no es una de ellas. Y aunque se pueda amar la novela, odiarla o no sentir más que indiferencia, es imposible negar el impacto universal que ha tenido. Quizá la mayor prueba yace en que durante un siglo y medio no ha dejado de imprimirse, venderse y adaptarse. Solo de cine existen aproximadamente 50 adaptaciones, siendo una de las primeras adaptaciones en cortometraje de 1897, titulado Víctor Hugo, Los príncipes personajes de Miserables, producido por los mismísimos hermanos Lumière. A continuación hablaremos de algunas cosas de las modificaciones que tuvo Los Miserables con el paso del tiempo en la primera gran adaptación francesa para cine sonoro y para muchos, la versión definitiva de Los Miserables de Raymond Bernard, 1934, dura 4 horas y media. Bernard fue uno de los grandes directores franceses de su época, y su pericia técnica tras las cámaras se hace notar de forma especial en la última parte de la cinta.
Como Jill Van Geel y Javert, tenemos a unos Harry Bour y Charles Bannell en estado de gracia. Esta adaptación está considerada como una de las mejores por su fidelidad a la obra de Victor Hugo, empezando por transmitir una miseria creíble y devastadora, y su capacidad de sintetizar de forma magistral sus más de 1000 páginas. La de Billy August en 1998 es una de las adaptaciones más populares y a la vez más controvertidas de Los Miserables. Esta versión no es muy apreciada por los amantes de la novela. Los principales motivos para ello pasan por dibujar a un Jean Valjean excesivamente agresivo, a un Javert muy poco desarrollado al margen de su obsesión por cazar a Valjean. Otra de las versiones más conocidas de Los Miserables es la de José Dadian del año 2000. Viene de Francia en formato miniserie de 4 capítulos. Esta adaptación se apega más al material original que la anterior, recayendo, como es habitual en la dualidad expresidiario-policía, como centro del relato. Pero por otro lado, dando más contexto a la historia breve de Fantine, algo que se agradece, pues ayuda a empatizar y comprender más vívidamente su decisión de abandonar a la pequeña Cosette. La película Los Miserables de Tom Hopper, 2012, comparte pocas variaciones con respecto a la producción teatral, siendo la más destacada la adición de una nueva canción. Su valor reside en acercar el musical a un público más amplio. En la versión de Los Miserables de Tom Sandgren 2018, más actual del clásico, visionados sus 6 capítulos, podemos afirmar que es muy fiel a la novela, sobre todo en su primera mitad. Como novedad da comienzo la batalla de Waterloo, introduciendo así el vínculo entre el señor Pontmercy y Thénardier, para a continuación dar paso a la crianza de Marius, a mano de su abuelo, Guillermo Normand, personaje de bastante importancia en la novela, que por lo general es completamente obviado en las adaptaciones. Esta nueva versión de Los Miserables nos permite presenciar su idilio con el padre de Cosette y conocerla antes de caer en desgracia. Lo más importante, no suaviza la crudeza de su tormento, ciñéndose a la novela hasta que en los más mínimos detalles, como es la venda de sus dientes, cosa que, salvo alguna excepción, las películas siempre han evitado mostrar. Madame Thénardier junto a su marido son representados no solo como unos rateros chantajistas, sino como crueles y terribles. A lo largo de las décadas, todas estas adaptaciones previamente mencionadas, ya sean películas, series, musicales, entre otros, se basan en la misma novela, Los Miserables. Sin embargo, en cada una de estas adaptaciones es otro director quien lo crea, con otras ideas y nuevas perspectivas, provocando que la historia se modifique mediante cada adaptación. Además, cada persona tiene diferentes maneras de dar a conocer la misma historia, generalmente teniendo en cuenta al público al cual quiere ser dirigido. Tristemente, hoy en día la desigualdad y la injusticia social sigue existiendo en cualquier rincón del mundo, y es justamente de lo que trata esta novela. Como en la adaptación de Lady Lee, al final de Fine, sale una frase del mismo Victor Hugo que dice: "No hay malas hierbas, solo malos cultivadores". Esta transcurre en el año 21. Habla también de 2 personas abandonadas a su suerte por la sociedad, donde son marginados por el lugar donde nacieron y la clase social a la que pertenecen. Además de que es una historia que se transmite tantas emociones en diferentes aspectos, ya que pasan cosas buenas y malas. Toca temas de la justicia, la fe, entre otros temas. Examina los valores de la sociedad francesa en la mitad del siglo XXI y te hace reflexionar sobre las decisiones en base a la naturaleza del ser humano.